hablamos de liderazgo, estamos hablando de un proceso en el ser humano. El líder no nace, el líder se hace. Es cierto que de edades tempranas ya nosotros traemos un gran potencial y una gran fuerza a la hora de prestar un servicio. Desde edades muy tempranas ya el ser humano empieza a ejercer lo que es el liderazgo. Pero lo que hoy nosotros tenemos que entender es que con los años podemos ir mejorando y haciendo un proceso mejor de un liderazgo. El liderazgo te permite conocer más cómo está el ámbito y la situación ante los demás. El liderazgo nos enseña a nosotros a cómo entender lo que queremos para nuestra vida. Aparte de que muchas veces hay personas que utilizan el liderazgo como un beneficio propio, fuera de eso un liderazgo es un beneficio para los demás. Y un líder tiene que saber convencer. Un líder no puede ser simple y sencillamente un líder y dejar pasar el tiempo y no dejar una huella. Tenemos que aprender a dejar una huella, tenemos que aprender a dejar un legado. Cualquier campo que usted tenga liderazgo, ya sea en el campo espiritual, aunque usted tenga liderazgo empresarial, o si usted tiene liderazgo familiar, si usted tiene un liderazgo comunal, deportivo, usted tiene que demostrar que ese liderazgo no puede quedar en vano, no puede quedar en el vacío, a la sombra de otros liderazgos. Nuestro liderazgo tiene que tener la capacidad de poder mantenerse como liderazgo y que con los años las personas nos recuerden y que digan, ese fue un buena líder, fue un buen líder, porque tuvo la capacidad de enseñarles a otros. Entonces la idea siempre ha sido de que el ser humano aprenda a ser líder, pero que ese liderazgo lo empiece a implementar ante los demás. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para aprender a tener un liderazgo en nuestra vida? Pues aprendiendo a escuchar. Aprendiendo a escuchar para luego empezar a dar todos esos talentos y esas capacidades que Dios nos ha dado, que nosotros tenemos y que tenemos que sacarle bastante provecho. Es importante también ver cómo el liderazgo deja grabado en el corazón de las personas su trabajo, su misión. Tanto así que dicen que hay uno de los pájaros que cantan más hermoso que se llama el ruiseñor y que hay personas que tienen la capacidad de escuchar a un ruiseñor y nunca olvidar su sonido, su silbido. El líder debe de ser así. El líder debe de marcar y dejar una huella en las personas por mucho tiempo. Que a los años las personas recuerden a ese líder y digan, ese líder dejó una gran capacidad, dejó un gran don. Pero el líder tiene que convencer a otros. Porque si el líder no está convencido él mismo, ella misma, entonces no va a poder convencer a otros grupos, a otras personas. Y creo que es parte de lo que se llama ser líder, tener convencimiento personal para luego llegar y convencer a otros. Todo tipo de preparación nos enseña a nosotros a que podamos crecer como personas, a que podamos tener capacidades y darle el fruto a esas capacidades. ¿Cuáles son los objetivos principales de un líder? Motivarme para luego motivar. Yo no puedo motivar a un grupo de personas, yo no puedo motivar a una familia, yo no puedo motivar a una empresa si no tengo la capacidad de estar primero yo motivado. Y para yo estar motivado tengo que tener un proceso en mi vida de automotivación, de todas esas cosas buenas y positivas que están en nuestro entorno para poder implementarlas yo después a un grupo, a una familia, a una empresa. Ahí está el gravísimo error de muchas personas que quieren ser líderes, que creen que para ser líder tienen que empezar de afuera para adentro. Y el líder tiene que empezar siempre de adentro para afuera. Tener la capacidad de poder manejar sus emociones, tener la capacidad de poder manejar todos sus sentimientos. Y cuando ya tiene esas capacidades de manejar la automotivación, la autoayuda, la autorresponsabilidad, la autofortaleza, ya puede implementarle a los demás esto. Entonces el líder primero tiene que tener una motivación personal, porque si no, entonces vamos a llegar a hablarle a otras personas de lo que nosotros no conocemos, de lo que nosotros no sabemos. Motivarme para motivar. ¿Cómo me puedo motivar yo para ser un líder? Tengo que entender que hay un proceso en un lugar. Si por ejemplo yo estoy en el campo pastoral, en el campo espiritual, yo sé que estoy haciendo una labor para Dios. Y la motivación que yo voy a tener es que Dios me ha tomado en cuenta. Si yo trabajo como empleado público, yo sé que le estoy sirviendo al país como empleado público. Entonces una motivación para mí tiene que ser que le estoy sirviendo a mi país. No solamente en un ejército usted le sirve a su país. Un empleado público también es una persona que está dando el pecho, que está dando la cara para enfrentar y para poder dar a entender de que ese estado, de que ese país no está solo a las personas que dependen de ellos, de ese médico, de ese maestro, de ese enfermero, de ese chofer de autobús,
Yo creo que todos dependemos de las personas y las personas también dependen de nosotros en cierto modo. Pero tener una capacidad de motivación personal me va a ayudar a mí a implementarle esa capacidad a los demás. Tengo que motivarme yo para motivar a otros. El líder no solo nace, porque lo decía al principio, hay niños, hay chicos que ya con 3, 4, 5 años ya tienen una capacidad de liderazgo. Ya esos chiquitos le dicen a sus primos que son mayores que ellos, a sus hermanos, qué tienen que jugar, qué van a comer a la hora de la merienda, qué van a hacer en ese momento. Pero el proceso más grande no es el nacer con un liderazgo. El líder tiene que ir haciéndose con el tiempo y tiene que ir fortaleciendo muchas capacidades. Tiene que ir fortaleciendo los dones que tiene y crear en mi grupo como nadie lo ha hecho, creer en las personas que yo tengo. Un líder tiene que tener mucha psicología y un líder tiene que aprender a darse cuenta que no es él el que tiene la capacidad de hacer las cosas. El líder tiene que convencer a su grupo de que son ellos los que tienen que aprender. Y cuando nosotros les enseñamos a ellos a hacer las cosas, ellos vienen, hacen sus labores y por supuesto que el líder va a quedar en un puesto alto, porque ese líder tiene 7 personas en un campo y esas 7 personas son capaces, son personas que tienen mucho don, pero lamentablemente el líder no supo explotarlos, nunca va a tener una capacidad. Incluso yo le hago una pregunta a ustedes y se la hago a Willy también, que en este momento William está compartiendo con nosotros el programa. ¿Podrá un presidente tener ministros capaces y gobernar un país y que ese país salga adelante? Por supuesto que sí. Claro, claro. ¿Por qué? Porque un presidente tal vez no sepa nada de economía, un presidente tal vez no sepa nada de educación, un presidente tal vez no sepa nada de salud, Cierto. pero si tuvo la capacidad de agarrar un profesional en su campo con una trayectoria y un historial impresionante y Excelente. colocarlos cada uno en sus puestos, ellos hacen, ellos producen, ellos solucionan y el líder, como el director de la orquesta con la batuta, simple y sencillamente les va diciendo a todos y a cada uno de ellos lo que tienen que ir haciendo. Entonces ahí está lo interesante de ser líder. El ser líder no es aquel que hace todo. El ser líder es aquel que le enseña a los demás a hacer todo. Entonces ahí están las grandes capacidades y los objetivos de un líder. Estar motivado para poder motivar un grupo. El líder no solo nace, también se forma, se hace y creer en el grupo que tiene, como nadie tal vez nunca lo ha hecho. Hacer que la gente experimente y viva cosas con él o con ella que no vivieron con otros líderes anteriores. Tal vez otros líderes anteriores estaban acostumbrados a hacer todo ellos. Tal vez esos líderes anteriores estaban acostumbrados a tomar ellos las decisiones. Pero cuando un líder viene, delega y delega las funciones a las personas que son capaces cada uno en su campo, entonces el líder empieza a ver los resultados positivos. ¿Por qué? Porque supo delegar. Y ojo a eso también, el líder no solamente delega, sino que pide cuentas también. El líder tiene 3 procesos con sus personas. Uno, delega, tiene que enseñar a delegar. Tiene que darle un acompañamiento en eso que le delegó. No esperar delegar algo para luego pedir resultados y no haber visto el proceso en desarrollo donde ya es demasiado tarde. Tiene que llevar un proceso y ese proceso le va a ayudar a esa persona a ir conociendo las funciones que va a ir haciendo todos y cada uno de los miembros de ese equipo. Y por último, el líder tiene la obligación de pedir cuentas a las personas que creyó que en algún momento los pusieron donde están, porque sabían que esas personas tienen que cumplir una función. Hay gente que cree que porque le pagan tienen que hacer las cosas bien hechas. Y como no le pagan en un grupo pastoral, como no le pagan, por ejemplo, en una asociación de desarrollo, como no le pagan en un comité de deportes, entonces la persona cuando quiere va a las reuniones y cuando no quiere no. Cuando la persona quiere va a colaborar y cuando no quiere no lo hace. Un líder tiene que enseñarle a su grupo que sea cual sea la función que tiene, pagada o sin pagar, que tiene que cumplirla. Entonces ahí está el proceso del líder. El proceso del líder es delegar, acompañar y pedir cuentas. Dentro del liderazgo que nosotros estamos conversando hoy, claro que existen diferentes tipos de liderazgos. Podríamos conocer muchos hoy, pero solamente vamos a tratar de reflexionar en 2 de ellos. Líderes positivos y líderes negativos. ¿Existen los líderes positivos y existen los líderes negativos? Claro que sí.
¿Esto de qué depende? Depende de la formación de esa persona, depende de la autoestima de esa persona, depende también de la conciencia que tenga esa persona para poder ejercer ese liderazgo, porque así como hay líderes que tienen una capacidad impresionante para convencer positivamente, hay líderes que también tienen una capacidad impresionante para desmotivar, para quitar, para aprovecharse de los demás. Entonces, cuando hablamos de líderes positivos y líderes negativos, tenemos que aprender a hacer una definición. Yo como mamá soy una líder positiva o negativa. Yo como profesor soy un líder positivo o negativo. Yo como jefe de mi empresa o de mi centro comunal o de mis lugares de desarrollo de asociaciones o de comités deportivos, soy un líder positivo o soy un líder negativo. Yo, por ejemplo, cuando estoy en una pastoral, soy un líder positivo o soy un líder negativo. Definámoslos. Y luego llegará un momento en que usted se va a acomodar en cualquiera de estos dos campos, porque usted va a decir, yo pertenezco al campo de los positivos o yo pertenezco al campo de los negativos. Todo está en cómo usted se evalúe y usted se dé cuenta cuánta capacidad estamos demostrando en el liderazgo que tenemos. Podemos definir un líder positivo que ha sido elegido por su capacidad y conocimiento, por lo cual solo o lo sabe ejercer, incluyendo los valores. Un líder, me imagino que tiene que ser elegido no por su sonrisa. Un líder no tiene que ser elegido por sus palabras bonitas. Un líder tiene que ser elegido por su capacidad, por sus talentos y especialmente por algo muy importante que se llama resultados. Un líder no puede decir de palabra que ha logrado algo si no lo hemos visto con hechos. Hay personas que muchas veces curricularmente, pedagógicamente, están muy bien y tienen licenciaturas y tienen doctorados y tienen bachilleratos, pero muchas veces estos solamente pasan a ser escudos fantasiosos que cubren a una persona que tal vez no tiene capacidad de diálogo, que no tiene capacidad de negociación, que no tiene capacidad de decisión. Ahí es donde nos damos cuenta de que tiene que ser elegido por sus capacidades y conocimientos. Yo no puedo poner a una persona que no sepa como ministro de Educación, que nunca haya estado en en un aula, no en un aula universitaria, porque una cosa es dar clases en primaria, otra cosa es dar clases en secundaria y mucho más diferente todavía dar clases en una universidad. Entonces yo tengo que poner una persona capacitada en su campo, una persona que le haya tocado que enfrentarse a un papá o una mamá en una situación difícil, que le haya tocado que correr con las necesidades de un estudiante, no una persona que llega a la universidad y si el estudiante estudia o no estudia no es problema de él. Hay que buscar las personas idóneas y las personas capaces. Yo puedo llegar y agarrar a una persona y dirigir un equipo, pero ¿saben que a quién tenemos que elegir? A alguien que por lo menos sabe cómo agarrar un balón de fútbol y darle una patada. Porque ¿cómo vamos a poner una persona sin capacidad? Por eso los países desarrollados como Canadá han crecido tanto, porque en Canadá hay un proceso para elegir los secretarios en cada uno de los campos, lo que nosotros le llamamos ministros. Entonces muchas veces para elegir un ministro de educación, un ministro de salud, tienen que escoger personas que están capacitados y que tienen un historial fuerte y grande en su campo para que puedan ejercer como ministro de seguridad, como ministro de salud, como ministro de defensa. Ahí es donde está el gran secreto de por qué países desarrollan. En otros países subdesarrollados lo que se paga muchas veces son favoritismos. Usted me ayudó con mi campaña política, entonces como usted me ayudó, ahora yo tengo que retribuirle a usted. Tanto así que una persona puede estar hoy de ministro y en el próximo gobierno puede estar de embajador, porque se siguen pagando los favores. Cuando en realidad se piensa en que uno tiene que sacar adelante algo, tiene que pensar siempre en lo mejor. Si yo tengo en este momento un avión de $2 millones y necesito enviarlo a la guerra para enfrentar con ese avión, que es el más caro del mundo, a una superpotencia, y tengo tres tipos de pilotos. Uno, a un piloto que es mi mejor amigo, que es una persona que yo le aprecio mucho y que me ha hecho muchos favores. Dos, a un piloto que tiene un potencial impresionante, que sabemos que es una persona muy capaz, pero que no tiene experiencia. Y en una guerra se ocupa experiencia. Y tengo al mejor piloto, al más grande de todos, al que tiene ya títulos, al que tiene honores, al que tiene medallas, de que ha sido el mejor piloto que ha tenido esa nación. ¿A cuál de los tres escogería yo?
Ahí es donde entra la gran decisión del ser humano. Podríamos incluso utilizar el sentido común y decir, ¿por qué no mandamos al amigo? Así le estamos dando a entender que confiamos en él. Así le estamos diciendo de que así como cuando yo lo necesitaba, ahora él me necesita. Podemos irnos por ese favoritismo. A veces hasta queremos experimentar y decimos, ¿y por qué no probamos al muchacho joven, al muchacho nuevo? Pero acuérdense que es un avión de $2 millones. Acuérdense que va a representar un país y acuérdense que van a enfrentar a una de las potencias más grandes del mundo. Uno siempre tiene que ir a la segura. Uno siempre tiene que ir a la primera. Cuando hablamos de una necesidad y no una prueba, no podemos poner personas en un equipo de trabajo para probar. Esas personas nuevas las podemos enseñar, esas personas nuevas las podemos ir capacitando, les podemos delegar, pero no a tomar decisiones que no saben ellos ni siquiera tomar. Yo mandaría al más capacitado, yo mandaría a la persona con más experiencia. ¿Por qué? Porque habrán otros momentos para hacer pruebas con los nuevos, habrá otros momentos para pagarle un favor a un amigo, pero ir a enfrentar en una guerra una situación que se puede presentar en un momento, solo la experiencia lo puede hacer. Yo De verdad, me encanta ver personas jóvenes dirigiendo, haciendo, pero tiene que tener un historial. Si una persona tiene 40 años y lo van a poner de ministros, tuvo que haber tenido por lo menos un historial de 10 años de capacidad en el campo donde lo pusieron como ministro. Si no es así, simple y sencillamente vamos a llevar ese avión, lo vamos a ir a estrellar o en la primera bomba que le tire, lo van a tirar abajo, lo van a destruir y ya no hay vuelta atrás. Eso pasa con muchos países. Pagamos favoritismos, muchas veces ponemos gente joven para experimentar y se nos olvida que hay gente con unas capacidades impresionantes que pueden hacer el trabajo maravillosamente bien y que se pueden rodear de gente capaz también. Si usted habla con una persona que nunca ha tenido capacidad en el campo de educación. Y hablo de educación porque es uno de los temas tal vez más complejos que hay. Escoger siempre ministros que no son educadores. Pero, por ejemplo, si escoge una persona que no tiene el campo profesional de la educación y es una persona economista, es una persona que trabaja en el medio ambiente, pero lo ponemos de educador, el entorno en que esa persona ha crecido va a ser el entorno de su profesionalismo. Entonces esa persona va a conversar con sus amigos, con sus compañeros del ambiente, de la economía, pero cuando usted escoge una persona profesional en su campo, esa persona te duerme, te habla, te sueña del campo en que está. Entonces esa persona se rodea de gente así, que te va a estar hablando de cosas que sabes que son y que cuando les hablas ellos también saben que son. ¿Por qué? Porque es el ambiente en que te has desenvuelto. Cuando hablamos de un líder que tiene la capacidad, tiene que ser, sí, escogido por su capacidad, pero que reconoce la necesidad de conocer más y escuche el consejo y la crítica sana. Un líder es una persona que tiene que tener una mentalidad abierta. Un líder tiene que decir, yo tengo que escuchar el consejo, siempre, siempre hay que escuchar consejos. Siempre hay gente más experimentada. Usted espiritualmente podrá estar muy bien, pero usted tiene que tener un guía espiritual. Y llegará un momento en que usted le va a contar su problema al guía espiritual y el guía espiritual le va a decir a usted, pero ¿qué le voy a aconsejar yo si usted es más capacitado que yo? Y uno le puede decir, es que yo no necesito que usted me aconseje porque yo sé la respuesta, yo necesito oír una voz diferente a la mía. Esa es la gran ventaja de escuchar a otros. Yo podré ser el mejor economista del mundo, pero eso no quiere decir que todo el razonamiento y la capacidad la voy a tener solo yo. Hay personas que les ha tocado vivir experiencias, aprendizajes diferentes a los míos y que también pueden aportarme a mí. Entonces siempre es importante un líder tener la necesidad de conocer más. Un líder no se tiene que estancar, aunque usted gane sus 3 millones de colones mensuales, aunque usted lo tengan arriba en un puesto, en cualquier lugar donde usted esté, en una empresa, en lo que sea, usted no tiene que dejar de aprender. Igual pasa con los padres de familia que son líderes. Los padres de familia tienen que entender de que nunca se aprende a ser papá y mamá por completo. Nuestro número de teléfono es 8914-7060, Sí. 8914-7060 y nuestro correo electrónico todo en minúscula y con letritas pegadas con V's, caravanadevalores@gmail.com. Caravanadevalores@gmail.com. También les invitamos que nos busquen en el Facebook como Caravana de Valores
que le den me gusta, que le den compartir para que puedan tener la oportunidad de seguir viendo temas como este. Sí, creo que en el mundo ha existido grandes líderes y esos líderes han marcado la historia. Esos líderes para muchos estuvieron equivocados en un principio. Tal vez tomando en cuenta a uno de ellos, a Nelson Mandela. Nelson Mandela hubo algo que tenía maravilloso y era que él convencía a la gente que lo que hacía era lo mejor que tenía, que eran las mejores personas. Un líder es un vendedor, un buen vendedor de ideas. Tienen que convencer a las personas de la idea que tiene, es una idea buena y ojalá que sea buena. Pero también tienen la capacidad de cambiar su opinión y sus ideas cuando son erróneas. Podríamos hablar de muchos líderes negativos, entre ellos Adolfo Hitler, con todas las atrocidades que Adolfo Hitler hizo. Pero hay algo que no le podemos quitar a Adolfo Hitler. Él tenía ideas y él convenció a la gente de las ideas. Y esa capacidad yo creo que no se la podemos quitar, aparte del montón de defectos que tuvo. Un líder tiene que estar muy bien convencido de que sus ideas son las mejores y las tiene que saber vender. Por eso Nelson Mandela, cuando llegaba donde estaba su secretaria, le decía: usted tiene el trabajo más lindo del mundo porque usted está ejerciéndole a su país una secretaría. Entonces, cuando él se iba, aquella persona quedaba inspirada. Pero cuando él llegaba donde estaba tal vez la persona que estaba limpiando, le decía: qué trabajo más lindo tiene usted, qué tal que no estuviera, cómo estaría este lugar, atenderíamos mal a las personas. Entonces esa persona se lo creía y le decía: qué carga, este es el mejor trabajo. Uno tiene que aprender a convencer a las personas de que tienen sus capacidades y de que tienen sus dones siempre con los pies sobre la tierra. Y es un excelente maestro. Enseña a su grupo a trabajar y les enseña también a darle la oportunidad. Las personas no se les puede juzgar si no se les da una oportunidad. A las personas uno les enseña. Por eso decía aquel refrán, que es mejor dar el pescado o enseñar a pescar. Hay muchos líderes que dan el pescado. Hay muchos líderes que dan plata regalada. Hay muchos líderes que lo que hacen es decirle a las personas: ya le hice su trabajo, véalo aquí, le tengo hecho esto, esto y esto. Pero eso no vale, porque el día de mañana ese líder se muere, desaparece, se va. ¿Y qué aprendimos? ¿Qué nos quedó? Pero el día de mañana, cuando a mí me enseñan a pescar, ese líder no está y yo puedo salir adelante en la vida. Por eso hay papás que son maravillosos, porque hay papás que les enseñan a sus hijos a ganarse las cosas, a que tengan buenas notas, a que colaboren en la casa, a que tiendan su cama, a que limpien un patio. Cuando un papá o una mamá le dice a su hijo o su hija: sí, pero en la vida nada es gratis, mire, no es porque está ejerciendo en ellos un sinónimo de esclavitud, no, es porque les está enseñando a que las cosas se tienen que ganar. ¿Por qué? Porque cuando usted se lo aprende a ganar, el día de mañana papá, mamá falta, y entonces ya uno sabe que sus hijos son capaces de poder generar ellos por sí solos, sin tener una dependencia sobre nosotros. El líder tiene esa capacidad de enseñarle a los demás, y por eso nosotros tenemos que aprender a tener también esa capacidad con todos los demás. El niño que se pierde en un paseo. Soy el director de un centro educativo. Un día, una de mis educadoras me pidió un permiso para llevar a su grupo de paseo, el cual yo accedí, sin imaginarme lo que sucedería. Uno de los estudiantes en medio del bosque se perdió. Al comunicármelo la profesora, yo corrí al lugar para ver qué se podía hacer, con la sorpresa que al llegar el niño había encontrado a su grupo. La primera pregunta que le hice fue: ¿cómo lograste salir de ese bosque tan grande y con tantos senderos? Por lo que el niño marcó mi vida con esta respuesta. Al ver tantas huellas de otros niños y de animales, yo solo me guié por las más grandes, por las de mi maestra. Ese día reconocí que aunque existan muchas otras huellas negativas en un centro educativo, las más grandes y de más confianza son las que pueden guiar a un buen fin. Hoy felicito a todos aquellos que han dejado una huella en los seres humanos, que los han ayudado a ser mejores y más capaces. Eso es el gran secreto, Willy y compañeros. Excelente, Johnny. Las huellas más grandes fue las que el niño siguió. Han habido líderes negativos, Sí. pero mucha gente no ha seguido esas huellas. Hoy en día, que sigan nuestras huellas y ojalá que esas huellas sean las más positivas de todas.